Hola a todos. La fórmula es una combinación de coherencia cerebral y del corazón. Cuando combinas ambas, tienes una capacidad más eficaz de afectar tu cuerpo, tu mente y, en última instancia, tu vida. La coherencia del cerebro y corazón están literalmente a un pensamiento de distancia. Y si tú y yo podemos hacerlo sin una sustancia externa, sin nada en nuestro entorno, creo que nos volvemos más libres. Y cuando dominamos nuestras emociones, dominamos nuestras creaciones. Espero verte en mi futuro. Hola a todos, gracias por sacar tiempo de tu vida ocupada para estar conmigo. Solo quiero revisar un par de cosas que discutimos en nuestro último episodio, para recordarte qué estás haciendo y por qué lo haces, para que la aplicación práctica sea más fácil. Transformación. La transformación personal requiere un concepto que en neurociencia se llama metacognición. Hablé de esto en el último episodio. Tenemos que tomar conciencia de nuestros pensamientos. Tenemos que pensar en lo que estamos pensando. Tenemos que tomar conciencia de cómo hablamos, cómo actuamos. Tenemos que darnos cuenta y ser conscientes de cómo nos sentimos para poder cambiar. Quiero recordarles también que para cambiar, a veces, tienes que estar quieto. Tienes que cerrar los ojos. Tienes que desconectarte de la estimulación externa del entorno. Tienes que aquietar tu cuerpo, no darle de comer, no mirar, no oler. No deberías escuchar mucho ruido en el ambiente. No deberías experimentar y sentir muchas cosas. Tenemos que ir más allá de anticipar el momento que sigue o nuestros recuerdos del pasado. Y creo que lo insinué en el primer episodio. Hablé de lo que hacía la gente para empezar a cambiar sus cuerpos y mentes. Y en última instancia, sus vidas. Empecemos desde el principio. La ciencia dice que pensamos 60,000 a 70,000 pensamientos en un día. El problema es que el 90% de esos pensamientos que tienes a diario son los mismos que el día anterior. Así que si crees que tus pensamientos tienen que ver con tu vida o tu futuro, si el 90% del tiempo tus pensamientos son iguales, tu vida será igual. Los mismos pensamientos siempre conducen a las mismas opciones. Las mismas opciones siempre conducen a los mismos comportamientos. Los mismos comportamientos crean las mismas experiencias. Y las mismas experiencias generan las mismas emociones. Y esas mismas emociones influyen en los mismos pensamientos. Y tu biología, tus neurocircuitos, tu neuroquímica, tus hormonas e incluso tu expresión genética siempre es igual a lo que piensas, cómo actúas y cómo te sientes. Y cómo actúas y cómo te sientes es lo que llamamos personalidad. Tu personalidad crea tu realidad personal. Eso es todo. Esto significa que la personalidad presente que llamas tú creó la realidad personal presente que llamas tu vida. No tus padres, no tu ex, no tus hijos. Tú creas tu vida. Tu personalidad crea tu realidad personal. Y quieres crear una nueva realidad personal, una nueva vida. Eso significa que vas a tener que cambiar quién eres. Tienes que cambiar tu personalidad. Ese es el primer proceso de cambio. Porque vas a tener que empezar a observar en qué estuviste pensando y cambiarlo. Vas a tener que tomar conciencia de tus hábitos y comportamientos inconscientes y modificarlos. Vas a tener que observar ciertas emociones que te mantienen conectado al pasado y decidir, ¿estas emociones pertenecen a mi futuro? Uno de los mayores problemas que descubrí en el proceso de transformación y cambio personal es que la mayoría trata de crear una nueva realidad personal, manteniendo la misma personalidad y no funciona. Literalmente tenemos que convertirnos en otra persona. Un principio de la neurociencia dice que las células nerviosas que se disparan juntas se conectan. Quiere decir que si sigues pensando lo mismo, si sigues tomando las mismas decisiones que ayer, si te comportas igual o hablas de la misma forma, si
Esos comportamientos te llevan a las mismas experiencias, estampan las mismas redes neuronales en el mismo patrón para generar esa sensación familiar llamada tú. Y eso es lo que has hecho los últimos 10 años. El disparar y conectar constante empieza a cablear tu cerebro a una firma muy limitada. Y esa firma limitada en el cerebro se convierte en tu identidad, tu personalidad. Y a los 35 años, ese disparar y conectar constantes reproducen el mismo nivel mental. Y como una caja en el cerebro, nos convertimos en una serie de comportamientos memorizados, reacciones emocionales inconscientes, hábitos automáticos, actitudes cableadas, creencias y percepciones, que se convierten en un programa informático subconsciente. En otras palabras, cuando hiciste algo tantas veces, cuando tomas la misma decisión y haces lo mismo, sigues creando la misma experiencia una y otra vez. Y el cerebro empieza a crear un software a través del cual puedes hacerlo de forma más automática. Y para los 35 te conviertes en un conjunto de programas memorizados. Así que, a los 35, ese conjunto de programas es el 95% de quién eres. Así que, cuando llega el momento de cambiar, la mayoría usa el 5% de su mente consciente para ir en contra del 95% de lo que memorizaron en el subconsciente. Este es un problema porque puedes pensar muy en positivo, puedes decir soy feliz, soy saludable, soy abundante. Lo puedes decir con el 5% de tu conciencia, pero el problema es que el cuerpo puede estar programado para otra cosa. Y cuando dices, soy feliz, tu cuerpo dice, no lo eres miserable, eres infeliz. Entonces, ese pensamiento nunca pasa el tronco encefálico para poder influir en el cuerpo, porque el cuerpo y mente están en contradicción. Entonces, tiene sentido que nuevos pensamientos, información, aprendizajes que lleven a nuevas formas de pensar, lleven a nuevas elecciones. Cuando se implementan nuevas opciones, deberían tener lugar nuevos comportamientos. Nuevos comportamientos deberían crear nuevas experiencias, y las nuevas experiencias deberían crear nuevos sentimientos y nuevas emociones. Y esos nuevos sentimientos y emociones deberían inspirar nuevos pensamientos, y eso se llama evolución. Entonces, tu cerebro es un registro del pasado. Es un artefacto de todo lo que aprendiste y experimentaste hasta este momento. Entonces, la mayoría, cuando se despiertan por la mañana, lo primero que hacen es pensar en sus problemas. Y esos problemas son recuerdos grabados en el cerebro y están conectados a personas, objetos, cosas en determinados momentos y lugares. Y cuando empiezan a pensar en los problemas, que son recuerdos del pasado, están pensando en el pasado. De la misma forma, porque experimentaron esos problemas, tienen una emoción asociada a ellos. Cuando piensan en su problema, empiezan a sentirse infelices, desalentados, ansiosos, temerosos. Su cuerpo está en el pasado, porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos el del cuerpo. Cómo piensas y cómo sientes crean un estado de ser. Lo que digo es que si cada día no te define una visión del futuro, te quedas con las memorias del pasado y te vuelves predecible. Ahora piénsalo. Una persona que recuerda sus problemas y dispara los mismos circuitos en su cerebro todos los días, no son conscientes de lo que están haciendo y están esperando que la sensación de infelicidad golpee sus cuerpos. Su cuerpo es tan objetivo que no entiende la diferencia entre la experiencia real que crea la emoción y la emoción que esa persona fabrica solo con el pensamiento. El cuerpo empieza el día de tal forma que cree que está en la misma experiencia que el día anterior. Solo se necesita un pensamiento y sensación. Hablamos de esto en el primer episodio. Un recuerdo, una emoción, un estímulo y una respuesta para iniciar el proceso de acondicionamiento. La mayoría se despierta todas las mañanas condicionado, su cerebro y el cuerpo al pasado.
Ahora, en el momento en que la persona empieza a sentirse infeliz y empieza a decir, ahora me siento como mi yo normal, esas emociones de infelicidad son las que empiezan a influir en los mismos pensamientos que tenían el día anterior. Empiezas a tener pensamientos infelices que generan químicos para que también te sientas infeliz. Cuando te sientes infeliz, el cerebro monitorea cómo está el cuerpo y genera más pensamientos que se correspondan con esos sentimientos infelices. Entonces, pensar crea sensación y sentir crea pensamiento, y el pensamiento crea sensación y sentir crea el pensamiento, y la repetición de este ciclo con el tiempo condiciona el cuerpo para convertirse en la mente de esta emoción. Ahora, el cuerpo está literalmente en el pasado. Cree que está viviendo en la misma experiencia pasada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Esto significa que una persona empieza su día en el pasado familiar. Significa que para que podamos cambiar tenemos que elevarnos por encima de esas emociones almacenadas en el cuerpo. Tenemos que ser mayores que nuestros cuerpos. Pero la mayoría, en lugar de estar con su pareja o con el ser querido con el que duermen y darles un beso y un abrazo, se giran para el otro lado para mirar su móvil. Y el 86% de la población en el mundo occidental mira su teléfono apenas se levantan. Revisan sus textos, WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, los correos electrónicos y las noticias y se conectan a lo que conocen en su vida. Se levantan y hacen lo mismo que el día anterior. Usan el inodoro, usan la máquina de café, se meten en la ducha, se visten, desayunan, se sientan en la misma silla, ven el mismo canal mientras revisan sus correos electrónicos, trabajan en sus teléfonos. Comen con la misma mano, mirando en la misma dirección, conducen al trabajo, hacen las mismas cosas, ven a la misma gente, van a los mismos lugares. Siguen reviviendo los mismos acontecimientos de sus vidas. Y en cierto modo podemos tomar su pasado, el mismo ayer, y ponerlo en su mañana. Significa que si haces algo una y otra vez, un hábito es un set redundante de pensamientos, comportamientos y emociones automáticos e inconscientes que se fijan a través de la repetición frecuente. En otras palabras, un hábito es cuando hiciste algo tanto que tu cuerpo sabe hacerlo mejor que tu mente. Podemos decir entonces que el cuerpo de una persona, a través de la rutina, la arrastra al mismo futuro, en base a lo que hicieron en el pasado y pierden el libre albedrío por un programa. Y ahora están en piloto automático. Quiere decir que están en un futuro predecible, en el mismo futuro basado en el pasado. Cambiar es ser más grande que el cuerpo y sus hábitos. Si no te defines por una nueva visión del futuro y te levantas y regresas a la misma vida familiar, cada persona, cada objeto, todo, cada lugar, cada experiencia que tuviste, tiene una red neurológica en el cerebro. Y porque experimentaste todos esos elementos de tu entorno, tiene sentido. Entonces tienes una emoción asociada a ellos. Puede que tengas una emoción conectada a un compañero de trabajo, que es diferente a la que tienes por otro compañero o por un amigo. Tienes una relación diferente con tu coche cuando lo piensas. Tienes una sensación. Cada elemento de tu entorno exterior tiene una emoción asociada a él. Lo que significa que si a la mañana no te despiertas y defines por una visión de futuro, en el momento en que despiertas y abres tus ojos, son tus sentidos los que te vuelven a conectar con el entorno. Mientras ves a la misma gente y vas a los mismos lugares, haces siempre lo mismo en el mismo momento. Ya no es que tu personalidad está creando tu realidad personal. Tu realidad personal está creando tu personalidad. Tu entorno está controlando de forma inconsciente cómo te sientes y piensas. Entonces, si tu entorno controla cómo te sientes y piensas, y ves a la misma gente, y vas a los mismos lugares, y siempre haces lo mismo a la misma hora, significa que estás pensando y siendo igual a todo lo que conoces, todo lo que es igual. Y mientras piensas, sientes y reaccionas igual, tu vida sigue siendo la misma. Eso significa que cambiar es ser más grande que tu entorno, ser mayor que las condiciones de tu mundo, ser mayor que las circunstancias de tu vida. Entonces, si tu día es bueno y las cosas van bien y te sientes feliz porque todo va bien, pero el día siguiente o más tarde algo pasa o sale mal y te sientes infeliz, y te digo, ¿por qué te sientes infeliz? Y dices, estoy así por esta persona o esta circunstancia.
Lo que estamos acordando de forma inconsciente es que esa persona o circunstancia literalmente controla mis sentimientos y mis pensamientos. Y si algo en tu entorno te controla, controla tus pensamientos y sentimientos, significa que eres una víctima de las circunstancias de tu entorno. Y cuando las cosas van bien, te sientes bien. Y cuando las cosas van mal, te sientes mal. Pero de alguna forma cambiar es ser más grande que las circunstancias del entorno. Ahora piénsalo. ¿Tiene sentido, entonces, que el entorno sea tan fuerte que influya en nuestro estado de ser, influya en la forma en que pensamos y sentimos, y si nuestro estado de ser, si nuestros pensamientos y sentimientos literalmente comienzan a producir efectos en nuestras vidas, si pensamos y sentimos igual a todo lo conocido en nuestras vidas se mantendrán iguales? Si el cuerpo ha sido condicionado al pasado familiar o se habituó a un futuro predecible, y tenemos que ser más grandes que nuestros cuerpos, y este es el pasado familiar y este es el futuro previsible y este es el conocido y este es el conocido, entonces solo hay un lugar para que exista lo desconocido. Y ese es el punto ideal del generoso momento presente. Ahí es donde existe la posibilidad y tiene sentido. Entonces, para que iniciemos este modelo de cambio, tendríamos que sentarnos y cerrar los ojos, desconectarnos del entorno antes de empezar el día. Eso significa que si estás sentado con los ojos cerrados, hay menos información sensorial que entra en tu cerebro. Si tuvieras que ponerte auriculares o reproducir música suave, los auriculares y la música limitarían la cantidad de cosas que escuchas del entorno que podrían distraerte. La música llenaría el espacio. Si estuvieras sentado y no estuvieras comiendo, ni oliendo, ni probando, ni levantándote, moviéndote, sintiendo y experimentando, habría menos información sensorial entrando en tu cerebro y cuerpo. Y el acto de sentarte y quedarte quieto entrena al animal. Le estás pidiendo que se quede quieto. Y si no estás pensando en tu agenda, en lo que tienes que hacer en los próximos minutos, en lo que pasó ayer, estás trabajando para el momento presente. Entonces estamos empezando a entender este modelo de transformación o cambio. Meditación significa desconectarte del entorno, sentar tu cuerpo y ser más grande que tu cuerpo, y dejar de ser esclavo del pasado o del futuro, y encontrar el momento presente. Y cuando lo hacemos de forma correcta, en otras palabras, cuando de repente nos sentamos, todos los pensamientos que tenemos tras las bambalinas de la conciencia empiezan a salir a la superficie. ¿Cuánto tiempo va a durar? No tengo tiempo. Tengo correos, tengo mensajes de texto, tengo una reunión, tengo una cita. Tu cerebro tiene la costumbre de hacer eso. Y si te vuelves consciente de que lo estás haciendo, y si dices, no puedo o es muy difícil, solo porque tienes un pensamiento no significa que sea verdad. Lo siguiente es que si tu cuerpo quiere levantarse, empezar a moverse y empezar el día, y estás programado para hacerlo así, porque lo hizo durante tanto tiempo y tomas conciencia de eso, y vuelves a calmar tu cuerpo en este momento, eso es una victoria. Estás ejecutando una voluntad que es mayor que el programa. Aquí es donde la gente se rinde en sus meditaciones, porque dirán, no puedo meditar. Pero en cierta forma, de hecho están haciendo bien su meditación. Si empiezas a pensar en ciertas experiencias del pasado que crean ciertas emociones en lugar de sentirte temeroso e infeliz y pensar que no tienes control, si vuelves a calmar tu cuerpo en el momento presente, le estás diciendo a tu cuerpo que ya no es tu mente, que tú eres la mente. Cuando haces esto, lo investigamos. Es como entrenar un animal. Tarde o temprano, tu mente y tu cuerpo entran en el momento presente y cuando lo hacen, hay una liberación de energía. Ahora te estás liberando de las cadenas de ese mismo pasado familiar o ese futuro predecible y ahora haces espacio para lo desconocido en tu vida. Entonces, una tarea para que hagas entre hoy y la clase siguiente. Escribe ciertos pensamientos que ya no quieres pensar. Quiero que pienses en ello. No puedo, es muy difícil, nunca cambiaré, mi vida es mala. Cualquier pensamiento en el que creas. Toma conciencia de cómo hablas, cómo actúas. Escríbelos. Mira ciertas emociones que sientes todos los días que te llevan a un nivel inferior y decide,
¿Debo sentir estas emociones en mi día a día o puedo cambiarlas? El primer paso para cambiar es ser conscientes de quiénes somos para que podamos hacer esos cambios. Nos vemos en el próximo episodio.